Hoy tenemos un texto que lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 18, como hemos leído. Es un tiempo donde Dios está mandando y está guiando hacia todo el pueblo, lo está guiando hacia un desierto, lo está encaminando hacia el camino del desierto. No olvidemos lo que previamente de esto había acontecido. Ya anteriormente a este relato estábamos viendo cómo en los momentos de dificultad y cuando tenían hambre Dios provee del maná, si vemos capítulos anteriores. Vemos también que cuando tienen sed, pues también Dios provee del agua golpeando con esa roca. Vemos también Dios cómo protege al pueblo ante un conflicto bélico, es decir, cuando tiene que enfrentarse ante esa batalla o esa guerra contra Amalek. Vemos todo eso antes de la palabra que hoy Dios nos está dando. Es decir, en medio de todo eso, Dios les está diciendo, tenemos que ir o tenéis que ir por un camino. Y Dios le da una cosa muy importante, Dios les da una respuesta muy importante en el día de hoy. Hoy en día nosotros podemos hacer esa equiparación, por cuanto también nosotros de alguna manera estamos caminando o estamos andando por un desierto en este mundo. Estamos andando en esa situación donde hay muchas circunstancias que nos hacen ver ese desierto. Estamos viendo que nuestra vida está transitando por ahí y podemos ver cómo la angustia está tomando a nuestro alrededor, cómo la depresión está creciendo, cómo el miedo se apodera de todos, o por lo menos de mucha gente. Incluso, y lo más triste es que incluso está tomando a gente o a creyentes también influenciados por el miedo. Hay mucha inseguridad hoy en día. Ahora que estábamos, todo el mundo estaba diciendo, ay, cuando venga la vacuna. Ahora viene la vacuna y hay una inseguridad tremenda, ¿no? Un 60% decían en uno de los reportajes de los múltiples y multitudinarios programas que hay, sobre todo hablando de la pandemia, decían que el 60% de los madrileños se sentían inseguros. De hecho, un día no fueron ni la mitad de los que estaban llamados a ser vacunados. Es decir, faltó un 60% de los madrileños, solamente en Madrid. ¿Por qué? Por la inseguridad. O sea, la respuesta, ¿dónde estaba? Estaba en la vacuna. Ahora tenemos la vacuna. Ahora nos dicen que tiene efectos secundarios. Y hay miedo y hay inseguridad. Seguimos viviendo en un momento de desierto, por decirlo de alguna manera, provocado porque nos va a afectar en la salud, provocado porque nos está afectando o nos va a afectar cuando termine esta pandemia, nos va a afectar a muchos probablemente en el trabajo, ya se afectará. Los que están en ERTE, creo que se llama así, ¿no? Los que están en ERTE, pues algunos sí, otros no. Muchas empresas están cerrando, muchas pymes están cerrando, muchos autónomos están cerrando, hay mucha inseguridad, mucho miedo. Está causando que todo eso pues afecta las relaciones. Está viéndose también cómo esta pandemia y toda esta situación está afectando a las parejas, a los matrimonios. Hay más discusiones por la tensión propia de la vida, por la tensión propia que se está viviendo. Hay más discusiones. Cuando estuvimos en la pandemia al principio, cuando estuvimos confinados durante 2 o 3 meses, si no recuerdo mal, más o menos, hubo muchos casos de divorcio, porque al estar conviviendo juntos, pues bueno, pues hubo muchos casos de divorcio. Es decir, estamos pasando por una situación bastante angustiosa. Y todo tiene que ver, si estamos viendo, todo tiene que ver con los parámetros a los cuales nosotros hemos denominado o hemos determinado que sean nuestros parámetros de felicidad. Porque se nos ha tocado la salud, la economía y el amor. ¿Es así? Es decir, las necesidades básicas del ser humano se nos han tocado en todos los aspectos. Entonces, en ese momento también nosotros podemos vernos reflejados y decir, Dios nos ha enviado por un camino en medio del desierto. Amén. Estamos en ese camino. Pero al igual que Dios dice la palabra y veremos que Dios le da una respuesta, también tenemos que ver que Dios no cambia sus respuestas en el día de hoy. Es decir, las mismas respuestas que Dios dio en el pasado, Dios las está dando ahora también en el presente. Porque si tenemos escrito este libro,
llamado la Biblia, y concretamente el libro del Éxodo, nos dice la palabra que es para que sea de enseñanza y de ejemplo para nosotros en el día actual, según Pablo dice a los romanos. Por lo tanto, tenemos que ver esta realidad. Ahora, alguien se estará preguntando, digo yo, ¿y cuál es esa respuesta que Dios le dio? ¿Qué les dio? ¿Un GPS? A que vayan por el desierto, como tenemos ahora actualizadamente los coches. Él dijo algo mucho más importante. Dice, mira, no te voy a dar un GPS, no te voy a mandar nada, yo te voy a dar una bendición que nadie más puede darte. Yo estaré con vosotros para siempre. Parece algo sencillo porque creo que lo hemos repetido muchas veces. Yo esta semana, hablando con diferentes miembros de iglesia, diferentes hermanos, diferentes personas, he tenido que repetir esta frase muchas veces. No sé si era porque hoy predicaba de esto, pero he tenido que repetir esto muchas veces. Dios está contigo. Por diferentes causas, por diferentes circunstancias. Él está con nosotros ahora. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo. Y si Dios envió al pueblo en la antigüedad, en el tiempo del Éxodo, le envió por un desierto, por un camino que era un desierto, Dios que nos está enviando por este camino que estamos transitando hoy en día, cada uno en su circunstancia, Dios nos dice que Él no cambia, que Él es el mismo y que Él nos da la misma respuesta. Por eso es tan importante el mensaje de la semana pasada. ¿Por qué razón es importante? Porque la semana pasada, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos la semana pasada? ¿Quién ha resucitado? ¿No estábamos en Semana Santa? O como estamos en pandemia, deja de ser santa. La semana pasada decíamos, Cristo ha resucitado. Es la resurrección de Cristo. Por lo tanto, si Cristo ha resucitado, si Cristo está vivo, Cristo está con nosotros. Y no solamente Cristo está con nosotros, sino que el Dios Trino está con nosotros, y como el Dios Trino está con nosotros, nadie nos puede parar. Nadie va a poder pararnos, nadie va a poder detenernos. ¿Por qué razón? Porque Dios con su ejército espiritual de ángeles resulta que es nuestro respaldo de los cielos. Por eso es que nadie nos puede detener, porque ese reino de los cielos, con ese ejército espiritual de ángeles, nos protege siempre. Allá donde vayamos, el ejército espiritual de ángeles está con nosotros. Porque ese ejército y ese reino de los cielos quiebra todo el poder de Satanás, todo el poder de las tinieblas y todo el poder de las maldiciones y nos guía hacia su plan perfecto. Tenemos que saber, por lo tanto, para poder ver y disfrutar esto, tenemos que ver en qué frente estamos. ¿En qué frente estamos? ¿En qué lugar nos encontramos? Porque sabiendo que la voluntad de Dios nunca cambia, ¿dónde nos situamos nosotros? En este momento, dicho de otra manera, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Recordar esta pregunta porque tiene relevancia en el desarrollo del mensaje de hoy. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde encaminamos nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? Yo estoy diciendo durante este tiempo de pandemia, lo he dicho infinidad de veces. Esta semana lo he vuelto a tener que decir a hermanos, creyentes, aprovechar el tiempo en el que estamos viviendo. Aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo que tenemos de pandemia. Aprovechar el tiempo que tenemos de soledad. Aprovechar el tiempo que estamos, algunos, en hospitales, que están ingresados. Hermanos nuestros. Aprovechar el tiempo, les decía. Aprovecha el tiempo. Es un tiempo, es que estoy solo en el hospital. Pues dale gracias a Dios, porque Dios está contigo, Él no te ha dejado solo. Aprovecha ese tiempo donde nadie te va a molestar, donde nadie te va a interrumpir, donde nadie, bueno, las enfermeras, que son muy pesadas a veces, y entran muy a menudo en las habitaciones del hospital, pero aprovechar ese tiempo que vais a estar donde nadie más os va a molestar, solamente los médicos y las enfermeras. Pero vais a pasar horas solos, aprovechar ese tiempo. ¿Qué dirección estamos tomando? ¿Qué dirección? Porque más adelante veremos cómo llegó un momento que, llegado a las puertas de la tierra de Canaán, cuando Moisés mandó a los 12 espías,
hubo una determinación. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Nos volvemos al desierto o entramos en Canaán? Aquí estamos un poquito más atrás, aún no hemos llegado ahí. Pero estamos en el punto donde queremos entrar en el camino del desierto o queremos volvernos a Egipto. No había muchas más. ¿Qué queremos hacer? ¿Vamos a entrar ahí o nos vamos a dirigir a la tierra prometida? ¿O nos vamos a dirigir al desierto? ¿Nos vamos a dirigir al desierto o nos vamos a dirigir donde Dios nos dijo que nos bendeciría? Porque allí es la tierra que fluye leche y miel. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir en el día de hoy? Por eso en el día de hoy yo hacía énfasis en una cosa, estoy haciendo énfasis en una cosa, que el Evangelio nunca cambia. El Evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia. Entonces, antes de saber dónde van las respuestas, yo tengo que ver y saber, antes de ninguna otra cosa, que Dios no cambia, que nunca cambia el Evangelio. El Evangelio que Dios dio a Moisés, que Dios dio a Pablo, es el mismo Evangelio que tú y yo tenemos en el día de hoy. No hay ninguna otra variante, es el mismo. Dice la palabra que el Evangelio es el mismo para siempre, no cambia. Es más, Pablo decía, y si alguien nos predica otra cosa diferente, anatema se ha llamado. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. No hay, como también mismo Jesucristo dijo, no hay otro camino para llegar al Padre. Es que no hay otro camino. Solamente hay un camino. Y el camino en el cual está poniendo en este momento al pueblo de Israel es el camino del desierto. Y Dios mismo está diciendo, no hay otro camino. Ahora, puedes ir para adelante o para atrás. Es el mismo camino, ¿verdad? Se puede ir la carretera de Toledo, tú puedes ir de Madrid a Toledo, de Toledo a Madrid. Sigue siendo la misma carretera. ¿En qué dirección vamos a tomar nosotros? ¿Verdad? ¿Qué dirección vamos a tomar? Conocemos, y tenemos que conocer bien el reino de Satanás. Lo decimos algunas veces. Tenemos que conocer ese reino de Satanás porque, además, lo conocemos bien. Porque venimos de él, ¿verdad? Venimos de ese Egipto. Que es ese reino de las tinieblas, ese reino de la oscuridad, es ese reino donde el creyente está ahí, atado, esclavizado, a hacer contra su voluntad. Conocemos bien ese mundo, ¿verdad? Conocemos bien ese reino. Porque al fin y al cabo muchos, no todos, pero muchos hemos nacido en ese mundo inclusive, ¿verdad? Tenemos que conocer también muy bien el reino de este mundo. ¿Cuál es el reino de este mundo? Lo encontramos en el desierto. Ese es el reino de este mundo, donde te opresiona. No he leído antes, cuando decía la previa, en otros momentos también dice que el agua de Mará, que era amarga. En el desierto te encuentras eso. Es el agua amarga. Es lo que en el mundo te dan, es la cultura de este siglo. Es lo que te provoca la sed, que necesitas beber agua y el agua que vas a beber es agua amarga. Es lo que te encuentras en un desierto, ¿verdad? Vemos cómo Dios obra en el desierto, hemos visto también cómo Dios provee. Pero la realidad de ese mundo es un mundo de carencias, es un mundo de sufrimiento, es un mundo de angustia, es un mundo de miedo, es un mundo de inseguridad, es un mundo de depresión, donde cada vez están creciendo más los problemas de depresión y de angustia. Terrores nocturnos están levantándose hoy en día. Personas con esos terrores nocturnos están sufriendo por estas cosas. Pero por encima del reino de este mundo, por encima del reino del Satanás, es el reino de Dios, que es el evangelio que Dios nos ha dado. Ese es el reino de Dios. En este mundo, ¿en qué piensan? Solamente pensaban, como el pueblo de Israel en el desierto, pensaban solo en qué, en comer, en beber. Tengo hambre, tengo sed, tengo frío. Solamente pensaban en eso. Y Satanás, como es tonto, ¿verdad? Satanás, como no sabe, como es tonto, sabe perfectamente y por eso nos ataca ahí. ¿Dónde? En tu necesidad de beber, en la sed, en el hambre, en las cosas físicas, en las cosas que sabe que tú quieres. Porque el diablo será lo que tú quieras, pero se repite mucho, ¿verdad? No hace nada más que repetir lo mismo que hizo con Adán, lo mismo que hizo con Jesús.
que no les funcionó, pero con Adán sí. Lo mismo que sigue haciendo con cada uno de nosotros, ofreciéndonos ¿qué cosas? Cosas agradables a la vista, cosas agradables para comer, cosas que son sabrosas para alimentarnos. ¿Qué nos está dando? Para comer, para beber, las cosas de este mundo. Nos está dando las cosas para que nosotros estemos acomodados tranquilamente. Tranquilo, tú no te muevas mucho, tú relájate. No hace falta que hagas mucho. Ay, es que yo quiero ir a la iglesia. Venga, va, pero tú ve, escucha, pero tú pensando en tus cosas, tú no escuches el mensaje. Te dejo que vayas y que ores, pero vas a orar por las necesidades que yo te estoy poniendo. Vas a orar por la comida, vas a orar por la bebida, vas a orar por el trabajo, vas a orar por la salud, vas a orar por las cosas que a ti te influyen. Y tú lo oyes y dices, este me conoce, este sabe lo que yo quiero, este me está ofreciendo lo que a mí me gusta, este me mola. Este es el diablo, el que nos ofrece las cosas que nos hace también físicamente. Amén. El Evangelio nunca cambia. Por lo tanto, la promesa que Dios da es la promesa del reino de los cielos. La promesa que Dios nos da es el reino de los cielos. Es el primer mensaje que Jesús dio. Es el mensaje que Juan el Bautista predijo que daría: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso decía Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Jesús vino, ¿qué dijo? El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos ya está aquí. Desde el principio nos está hablando de esta realidad, de la promesa que Dios da desde el inicio del ministerio de Jesús mismo, que es el reino de los cielos que está entre nosotros. Es la realidad de ese reino. Y eso, que el reino de los cielos esté entre nosotros, significa que ese es el Evangelio, porque Cristo ha venido al mundo. Esa es la realidad. Los no creyentes no lo saben. Los no creyentes no han escuchado nunca de esto. Los no creyentes no saben que Jesús es el Cristo. Es más, hay incluso cientos de miles de creyentes ni siquiera saben que Jesús es el Cristo. Dicen Jesucristo, pero no saben lo que significa. Se cree que es el nombre completo, ¿no? Jesucristo es el nombre completo. No lo saben. Por eso, Dios, ¿qué nos dice? Comparte el Evangelio. Por eso que dice que proclamemos estas noticias. De hecho, evangelio significa las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que la respuesta de Dios al mundo, el Cristo ha venido y el reino de los cielos se ha establecido entre nosotros para que nunca jamás nos sintamos solos. Para que nunca jamás estemos solos. Es algo eterno, es algo importante. Y otra cosa que tampoco cambia nunca es el evangelismo. El evangelismo nunca cambia, siempre es el mismo. Desde tiempos de Abraham nos hace entender esta realidad. Dios lo hizo vencer a Abraham de la guerra de Sodoma y Gomorra. Esa palabra, entre otras, ese relato, entre otros, nos estaba hablando de la venida de Cristo. No caéis, ¿verdad? Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ¿qué dice? Hombre, si encontramos 50, ¿no? ¿No dice eso? Si encontramos 50, ¿y Dios qué dice? Venga, va. ¿Y si en vez de 50 son 25? Venga, va, búscame 25. ¿Y si en vez de 50 encontramos 10? Uno solo, dijo Dios, solo uno. ¿A quién estaba refiriéndose con ese uno solo? A Cristo mismo. Cuando venga Cristo, a través de uno, salvaré a toda la nación, estaba diciendo. Solamente con un justo salvaré Sodoma y Gomorra. ¿De qué está hablando? Que proclamemos ese uno que tiene que venir a salvarnos a nosotros, a salvar a esta Sodoma y Gomorra en la cual estamos viviendo en el día de hoy. Es salvarnos del problema espiritual que estamos viviendo. No en Sodoma y Gomorra, vamos a marcarlo. Estamos viviendo en Madrid, en Parla, en España. Dice que a través de solamente uno, que es Cristo, España puede ser salva, Madrid puede ser salva, Europa puede ser salva. Solo uno. Solo Cristo. Si encontramos a ese uno que es Cristo, somos salvos de Sodoma y Gomorra, somos salvos de la destrucción, somos salvos de la muerte. Esto nunca cambia.
nunca cambia. ¿Por qué fueron cautivos? ¿Por qué nosotros hoy a veces pasamos por circunstancias en las que nos podemos sentir cautivos? No cautivos de un Babilonia, sí de una angustia o de un problema, sí cautivos de una situación, sí cautivos de un desierto que estamos atravesando en el día de hoy. Hoy estamos atravesando un desierto bebiendo la fuente de agua de Maga, que era agua amarga. Están en el desierto y están bebiendo ese agua amarga. Puede ser que estén ahí, pero ¿por qué razón tenemos que pasar por ahí? Porque tenemos que hacer las misiones. ¿Por qué nos hace pasar por ahí al pueblo? Porque no las estaban haciendo. Porque no entendieron lo que José hizo. Porque le pasa como a muchos creyentes. Que cuando hablamos de José dice, claro, pasaron por la cárcel, pasó por la esclavitud, pero luego fue gobernador. ¿Cómo mola ser gobernador? No has entendido nada del mensaje entonces, hermano. Dios no le está llamando solamente para que sea gobernador de Egipto. No es que, bueno, lo vamos a pasar un poquito mal, pero al final yo sé que lo voy a pasar muy bien porque Dios me va a dar economía, Dios me va a dar esto y voy a vivir bien porque voy a ser como el gobernador, voy a ser como José. No has entendido nada, hermanito. Nada has entendido si estás pensando eso. No era para que le diera el premio de ser gobernador. Le estaba dando la posibilidad de ser el evangelista de esa época para cambiar el curso de la historia. Le estaba dando el ser el evangelista para que toda la nación poderosa de Egipto, esa gran metrópolis enorme donde era tan grande que había conquistado tanto, pudiera conocer a Dios. Pero a veces nos quedamos, como siempre, en nuestra mentalidad. Voy a ser gobernador, voy a tener plata, voy a tener dinero, voy a mandar, voy a hacer esto, voy a tener comodidades, voy a ser el triunfador, voy a ser el number one. No has entendido la película. No has entendido el mensaje. Dios le lleva por este proceso porque olvidaron quién era José. Porque significa que no hubo continuidad. Significa que llegó un momento donde dejaron de dar la gloria a Dios, dejaron de buscar a Dios, se acomodaron. ¿Por qué? Las cosas del mundo. Las cosas del mundo, el reino de este mundo. Fueron colonizados por Roma también. ¿Por qué fueron colonizados por Roma? Porque Roma necesitaba el Evangelio. ¿Por qué fueron colonizados si no? Porque ese Evangelio era necesario. Esto nunca cambia. Hoy día es igual. Hoy podemos llegar a ser colonizados. ¿Por qué? Porque hace falta que este Evangelio salga de estas cuatro paredes. Porque es necesario que este Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Por eso, como no lo entendió el pueblo de Israel, fueron esparcidos. ¿Para qué razón Dios esparce al pueblo de Israel? Esa famosa diáspora en el año 70 después de Cristo. Porque era necesario que este Evangelio se predicara hasta lo último de la tierra. ¿Por qué razón si no? ¿O es que Dios no quería a su pueblo y dijo, hombre, ahora no tengo otra cosa que hacer, estoy aburrido y vamos aquí a meterles un poquito de bulla a los cristianitos estos y me voy a divertir un poco con la persecución? Aquí estamos jugando. Aquí estamos pensando. Dios quería esa evangelización mundial. Quería que este evangelio llegara hasta el último de la tierra. Quería que este mensaje fuese compartido, no por ángeles, que lo hubieran hecho seguramente fenomenal, mucho mejor que nosotros. Pero Él determinó que fuera a través de sus testigos, a través de sus hijos. Es decir, a través de ti y de mí. Nos ha tocado. Gracias a Dios. Nos ha tocado a nosotros. Dios nos ha dado este premio. Dios nos ha dado esta bendición. No se la ha concedido a los ángeles. Nos la ha concedido a nosotros. A nosotros. A cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que están escuchando el mensaje en sus casas a través de YouTube. El camino de hoy, evidentemente, no era un camino normal. Ya lo sabemos. Durante 40 años en el desierto, Dios les dio todo lo importante que necesitaban para vivir. El agua, la comida, la ropa.
nosotros que estamos caminando por este desierto también, y como Dios no cambia y su evangelio no cambia, tenemos que descubrir también todo lo que Dios nos da ahora, todo lo que Dios nos está dando ahora, igual que dio al pueblo de Israel. Ahora no hace falta que golpeemos una roca, abrimos un grifo y sale agua. Tampoco hace falta que nos dé el maná. Tenemos el Mercadona, el Carrefour, ¿verdad? No hace falta. Ni las nubes, porque tenemos toldos, tenemos casas, tenemos calefacción, no hacen falta las columnas de fuego. Pero Dios nos da y nos introduce en ese desierto para que veamos y descubramos todo lo que Dios prepara para nosotros. Es ese arca del pacto que Dios preparó en el desierto y que Dios nos está preparando ahí, que es ese Cristo. Dios nos dio el tabernáculo y nos dio cosas importantes que salen en el desierto, como las 3 festividades, para que nosotros podamos gozar y disfrutar en el día de hoy. ¿Cómo es que Dios estaba con ellos? Viendo lo que Dios les daba, podemos verlo hoy aquí, porque el interés y las bendiciones de Dios estaban con nosotros. ¿Qué es lo que tengo que ver hoy? Hoy yo tengo que ver que Dios está contigo en el lugar donde tú estás en este momento. No importa si estás aquí sentado en el templo, no importa que estés en tu casa o no importa que estés en el hospital. Lo importante es que Dios está contigo. No importa tu posición social, no importa si eres rico o pobre, tienes o dejas de tener. No importa si en tu negocio te funciona bien o no, no importa si tu trabajo vaya como vaya. Él está respondiendo y está contigo en este mismo instante. No importa que no hagas nada, que estás sentado. Puedes estar sentado en tu casa. No importa, Dios está contigo. No importa. Jesús le dijo a través de Jetro, levanta a los líderes. Estamos en esa época de que los líderes se tienen que levantar. Y lo hizo en el desierto, no lo hizo en un lugar cómodo. Lo hizo en el desierto. ¿A quién seleccionó como líderes? Seleccionó a los que tenían fe. Dice la palabra, podemos releer el texto. Aquellos que creían, tenían esa fe. Levantó a aquellos que conocen a Dios y conocen el mundo también. Saben lo que hay en el mundo, pero también saben lo que Dios nos está dando. Un obrero que solo conoce del mundo no dura mucho. Un obrero que solo sabe lo que a Dios va a tener problemas en el mundo también. Hombres y mujeres, dice la palabra, temerosos de Dios. No hombres y mujeres con miedo. Es diferente. No hombres y mujeres con miedo, sino temerosos de Dios. Por eso no que tengan miedo, sino que a través de las circunstancias glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque van a entrar en un lugar y van a entrar por un camino donde van a tener muchas dificultades, las cuales van a ver la gloria de Dios. Y cuando atraviesen esas circunstancias, donde Dios provea del agua, Dios provea de la comida, Dios provea del sustento, puedas glorificar el nombre de Dios y no puedas ponerte la medalla de lo bien que lo has hecho. O que has trabajado tanto y tan bien, que has ganado tanto dinero que no te hace falta nada. Sino que a través de todas las circunstancias puedes glorificar a Dios. Son esos hombres y mujeres que siempre le preguntan a Dios, ¿cuál es el plan que Él tiene? Son esos hombres y mujeres que piensan solo y exclusivamente en cuál es el plan de Dios. No importa si ahora tengo que pasar hambre o me he hinchado de comer. Da igual. ¿Cuál es tu plan, tanto en una circunstancia como en otra? Porque a veces cuando las cosas no van bien, cuando el trabajo no funciona y ganamos plata, ganamos dinero, también yo tengo que decir, Señor, ¿cuál es tu plan por el cual me estás bendiciendo con la economía? ¿Para qué Dios quiere que utilice la economía? Tengo que estar preguntándole siempre, ¿cuál es el plan oculto? ¿Cuál es ese plan? No solamente cuando las cosas van mal, para, digamos, una forma de consolarnos, ¿no? La manita en el hombro, nos consolamos. No, también cuando estamos bien. Señor, este bienestar que yo tengo ahora, Señor, ¿cuál es tu plan a través de ello? Tienen que ser esos obreros que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué razón? Porque muchas personas caen en el materialismo a través de ello. Y a veces ese materialismo les lleva a engañar
incluso a veces a mentir cada vez más o cada vez que tienen una oportunidad. Jetro escuchó cómo Dios lo sacó de Egipto. Moisés le contó cómo Dios había obrado poderosamente con las 10 plagas, el Mar Rojo, etc. Cómo Dios lo había guiado por el desierto hasta ese punto. Yo tengo que ver que Dios nos guía. Amén. Que Dios nos guía siempre y continuamente. Aunque no lo creas, Dios nos guía. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Amén. No tenemos que ser movidos por nada, pues Dios está conmigo. No seas movido por nada. Esta mañana una figura muy bonita que hablaba con Manu, cuando entraba con su niño, con Emmanuel, y estaba así mirando a todos, se acercaba a alguien, me acerqué yo también, y corriendo Emmanuel, el hijo, no el padre, el hijo de Emmanuel, llegó al padre, se le abrazó a las piernas, y como diciendo, aquí no me separa nadie, ya puede venir el diácono, el anciano y el pastor, puede venir, no me separa nadie. Y yo le decía, así es como tenemos que estar nosotros con Dios. Abrazarle, como ese niño que abraza a su papá y dice, no me suelto ni aunque venga la Guardia Civil. No me suelto por nada. Dios está conmigo. Solo una cosa requiere. Solo una cosa se requiere. Ir a Canaán. ¿Por qué? Porque Dios está para allá. Si Dios va para allá, no me puedo ir, de dirección contraria. No me lo voy a encontrar. Dios está yendo hacia Canaán. Por eso, mientras que nosotros vamos a su destino, en medio de cada crisis, yo puedo tener la seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios está conmigo, de que no importan los acontecimientos actuales, yo sé que Dios está conmigo. Es la bendición de Emmanuel, es la bendición que está con la iglesia también. Muchas personas tienen heridas, se quejan, tienen celos. Pero Dios está con nosotros. Es la bendición de Emmanuel. A mí no me tiene que dar miedo, ni herir, ni tener celos, ni nada. ¿Por qué? Porque Emmanuel está con la iglesia. ¿De qué voy a tener miedo? Y lo más importante es que sumando estas dos cosas es la unidad. Porque si Dios está conmigo, la bendición de Emmanuel, parece que podemos tener dificultades, pero es el camino para las increíbles respuestas de Dios en el campo. ¿Por qué entonces tengo que angustiarme y preocuparme? ¿Por qué tengo que tener esa situación de angustia? Decimos siempre, para José era difícil estar en la cárcel. Para José y para cualquiera que haya estado en la cárcel. No sé cuántos de vosotros habéis visitado una cárcel. Digo visitado, no que hayáis entrado. ¿Verdad? Digo visitado solamente. Yo en mi época de capellán de la prisión de Valdemoro II, cuando entraba allí, a los módulos donde estaban los presos, cuando se empiezan entras y se empiezan a cerrar las puertas detrás de ti con ese ruido metálico, ¡crack! Miraba a padre diciendo, ay Dios mío, que luego como se olvidan de mí me quedo. Porque es una situación. Yo iba de visita y yo digo, wow, es una situación que entrabas y decías, impone. Pasabas allí, los guardias, los funcionarios, las puertas, abre que pasa no sé qué, y tú, ¡crack! Madre mía, tú dices, Dios mío, ¿cómo salgo yo de aquí luego? Es algo que impone, es algo que llega, es algo que dices, wow. Yo sé que algunos dicen, bueno, soy en la cárcel, se vive como en un hotel. Bueno, déjalo estar. Yo no quisiera estar ahí, ¿verdad? Es una situación de angustia. José le dijo al copero, sácame de aquí cuando estés arriba con Faraón. Y el copero se olvidó, pero entendió, y tenemos que entender, era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. El día que José cumplió 30 años fue cuando, caramba, el copero de pronto se recordó y habló con el faraón. Hombre, ahora recuerdo que hay un tal José que está en la cárcel, que él aclaraba o adivinaba los sueños. Ah, sí.
con esa edad podía ser gobernador. Antes no. Por ley no podía ser gobernador. Podemos entender entonces Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuándo? Cuando me dirijo en el camino que Dios tiene para mí. ¿Cuándo? A los que conforme a su propósito son llamados. Cuando yo estoy en el camino por el cual he sido llamado, dirigiéndome hacia Canaán, no importa que yo esté pasando por un desierto, porque yo sé que en el medio de ese desierto, en medio de la sed, del hambre, de la dificultad, del problema o de la angustia, de la crisis, yo sé que todas las cosas me van a ayudar a bien. Y van a ayudar a bien para el reino de los cielos. Pero tiene que ser mientras caminamos hacia Canaán. No te dejes engañar con tu realidad. Abre los ojos a los hechos espirituales y tienes que ver el trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo por el cual estás ahí? Tienes que ver ese trasfondo. Y tienes que ver, y si no, preguntarle a Dios, ¿cuál es su voluntad en medio de ese trasfondo? ¿Y cuál es su voluntad? ¿Y cuál es el plan oculto de Dios por el cual yo hoy me encuentro donde estoy? Aquí sentado, cómodamente, en tu casa sentado, más cómodamente posible, posiblemente que aquí, o si estás en un hospital, o si estás en una situación de extrema necesidad. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el plan oculto de Dios? Ellos sabían dónde tienen que ir porque Dios se lo dijo, mira, os saco de Egipto, pero no para que os quedéis en el desierto. No es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios, no es el plan oculto de Dios que yo esté en el desierto. El desierto solamente es un camino para llegar al destino que Dios tenía para mí. Y Dios les dijo, os sacaré de Egipto y os llevaré a la tierra de Canaán. El problema no era salir de Egipto. El tema era entrar en Canaán, que es lo que no hicieron. Hermanos, no nos quedemos en la puerta. No nos quedemos en el desierto. Ese no es el destino. Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el plan oculto de Dios, quedarnos en este desierto. Donde estés, como estés, en las circunstancias donde te encuentres, es que tú entres en la tierra prometida, que tú entres en el plan oculto de Dios, que tú entres a disfrutar de las bendiciones que fluyen leche y miel, que tú entres y disfrutes de ello. No veas las realidades, porque la realidad es que tenían dificultades, no lo vamos a obviar. Todos hemos leído el Éxodo, tenían dificultades y muchas. No tenemos que tampoco ser movidos por los hechos. No tenemos que estar obsesionados con la realidad que estamos viviendo, sino que tenemos que tener abiertos los ojos espirituales para ver cuál es ese trasfondo, cuál es la voluntad de Dios, cuál es ese plan oculto de Dios. Pero no te quedes solamente con lo que ven con tus ojos. Es el tiempo de disfrutar del plan de Dios. Hermanos, olvidaros de otras cosas. Es el tiempo de disfrutar el plan de Dios. Es el tiempo, ahora, sobre todo, en el desierto, donde yo tengo que empezar a disfrutar de cuál es ese plan de Dios. Ese plan de Dios que Él ya tiene preparado de antemano para nosotros. Si Dios nos ha llamado y nos ha enviado, es porque Él ya tiene preparado ese destino. Dios ya tenía preparado Canaán como tiene preparado el destino donde tú te encuentras en estos momentos. Dios tiene el mayor interés. Dios obra. Pero Dios, ¿cómo obra? Obra estando contigo. ¿Cómo Dios obra? Porque va contigo. ¿Cómo obra? A través de Emmanuel. ¿Cómo obra? A través de la unidad. Por eso Jetro levanta y dice, no, establece obreros, establece líderes, establece ancianos. Juntos podéis hacer la obra, solos no. Juntos podemos hacer la obra. Lo importante, lo más importante, es ir a Canaán. Y la realidad es que en ese momento estaban en el desierto. Esa es la circunstancia. Hermanos, no seáis engañados por la realidad. No seáis engañados por lo que estamos viviendo en el día de hoy. Estar en el desierto, permanecer en el desierto, no huir del desierto, entrar de lleno en el problema.
no esconder el problema. Los líderes, los obreros no huyen del problema, entran de cabeza al problema. No huyáis de la dificultad, entrar de lleno en esa dificultad. ¿Por qué? Tomar el plan absoluto de Dios. Es ahí donde se encuentra ese plan absoluto de Dios. ¿Para qué? Para salvar al mundo, para salvar a las 237 naciones. Es para salvar a los que están a tu alrededor y a los que están más lejos de vosotros. Y es la bendición que Dios les da, que nadie nos puede parar, nadie nos puede detener, porque este es el plan de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios está demandando. Esto es lo que Dios está pidiendo. Esa es la misión que Dios nos ha encargado. Y mientras que yo me dirijo en esa misión, no importa las dificultades, los problemas, ni las enfermedades, ni las crisis que yo pueda vivir. Lo importante es que yo me estoy dirigiendo hacia ese plan absoluto de Dios. Todo lo demás, entra de lleno. No lo evadas, no huyas. Tampoco estés amargado o maldiciendo por tu problema, por tu circunstancia. Aférrate a ese plan de Dios. Salvar a las 237 naciones. Sanar a los que tienen heridas, a los que tienen enfermedad espiritual. Levantar a los remanentes en la cumbre espiritual. Ser esos embajadores de Cristo. Es lo que Dios nos está pidiendo en este año 2021. Amén. Mientras que nos dirigimos a ese fin, a esa meta, a ese plan absoluto, todo lo que acontezca está dentro del plan de Dios. Ahora, si nos dirigimos hacia el desierto, bueno, Dios te va a mantener, pero ahí Dios no está. Dios no está en el desierto. Dios está en el camino de Canaán. Dios está en Canaán. Dios te mantendrá ahí 40 años hasta que todos se murieron. Dios es bueno, no le dijo, no, que no vayan a Egipto otra vez, pobrecillos. Pero se murieron todos en el desierto. Yo no quiero morir en el desierto. Amén. Yo no quiero morir en el desierto. Yo quiero morir en Canaán. Aunque solamente sea entrar, no quiero entrar dentro. Dios le dijo a Abraham que estaría con él. Génesis 12, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Es la misma palabra que Dios le dio a Moisés en el monte de Horeb. Baja a Egipto, yo estaré contigo. Siempre es así. Es lo mismo que Jesús le dijo a la iglesia primitiva. Es que no cambia el evangelio. Id a hacer discípulos, yo estaré con vosotros. No cambia el evangelio, no cambia la misión, no cambia el evangelismo. Es que no ha cambiado hasta el día de hoy. Por eso Dios nos dará las respuestas en nuestra vida, porque no cambia. Dios nos bendecirá estando con nosotros, mientras que estamos yendo por este desierto hacia el plano oculto de Dios. Por eso es tan importante que también en el culto, tan importante la oración, que sigamos recibiendo la guía, que sigamos recibiendo gracia, que mientras que hacemos estas cosas, no importa la situación que vivamos, sino que tendremos la bendición en todo lo que hagamos. Amén. No importa, no te quedes con las cosas del momento. Quédate con este plan oculto de Dios. Y sobre todo, y ante todo, dirígete en la dirección donde Dios está dirigiendo, porque ahí están las bendiciones, no donde cada uno de nosotros quisiera estar en el día de hoy. Amén. Que Dios nos dé gracia en esta semana.